Hola, espero que estén muy bien. En el video del día de hoy les traigo la configuración recomendada para el modo juego de este LG UP7750 en la versión con panel ADS. Tengan en cuenta que los tamaños de 50, 60 y 70 pulgadas vienen con panel VA. Y el resto de tamaños, como es el caso de este de 65 pulgadas, vienen con panel ADS que, como muchos de ustedes ya saben, se comporta de una forma similar a los IPS y que genera mucho efecto clouding y de resplandores en los bordes y esquinas. Entonces, las configuraciones que les voy a mostrar es para pasar de ver estos resultados a estos resultados, en donde el efecto clouding y de resplandores en bordes y esquinas decrece considerablemente, además de mejorar el resto de la calidad de este videojuego. Les mostraré entonces las configuraciones que aplican no solamente para este tipo de videojuegos con escenas oscuras, sino también para aquellos con colores vívidos. También les mostraré los resultados en ese tipo de videojuegos. Lo primero que quiero decirles es que este video lo grabé antes de su primera actualización, por tal razón no aparece la Game Bar. Después de la primera actualización ya les va a aparecer una Game Bar al oprimir la ruedita del botón de configuraciones en el Magic Remote, pero les va a aparecer los mismos parámetros. Ecualizador de negro lo deben subir hasta 20, ecualizador de blancos, en 10. Y acá en el género del juego lo deben colocar en modo estándar, y el resto de parámetros en este apartado no los deben modificar. Ya luego se van a imagen, después en configuración avanzada. Esta configuración aplica para videojuegos que tengan HDR o alto rango dinámico. Se van acá donde dice brillo del panel en 100, contraste en 100, brillo de la pantalla lo suben hasta 55. Después acá en mapeo de tono HDR lo colocan en apagado. A mí me parece que genera los mejores resultados. Sin embargo, pueden tantear en HGIG o HDR Gaming Interest Group. El nivel de negro en automático. Luego se van aquí a color, profundidad de color. A mí personalmente me gusta en 65, pero ya es una cuestión muy personal en este aspecto. Pueden tantear entre dejarla en 60 o 55. El tinte en 0, rango de color, detección automática, y el resto de parámetros no los deben modificar. Simplemente aquí en balance de blancos, aquí en temperatura de color, en 0 es un color estándar, pero si quieren un color o un tono más cálido o más amarillento, lo suben, o un tono más frío o azulado, le bajan a este parámetro. Luego se dirigen al parámetro de claridad. Aquí simplemente la nitidez en 10 y super resolución apagado, pero si los videojuegos llegasen a tener menos resolución o muy baja resolución, probablemente la nitidez quieran incrementarla y la super resolución modificarla y colocarla en bajo, medio o alto de acuerdo a los resultados que vayan anotando. Estas configuraciones son para sacar, digamos, que el máximo provecho de esta consola y por ende videojuegos en 4K con HDR. Entonces miren, esas configuraciones que les he mostrado y que se las recomiendo ayudan a decrecer notablemente el efecto de clouding y de resplandores. La cámara con la que estoy grabando exagera un poquito la intensidad de estos problemas entre comillas, pero en la vida real sin las configuraciones se notan muchísimo más. Tengan en cuenta que para poder reducir casi hasta 0 el nivel de estos problemas, habría que reducir el nivel de brillo y la luz de fondo del televisor, y eso afectaría considerablemente la calidad gráfica en general de otro tipo de colores y se vería increíblemente oscuro. A mí personalmente me gusta mucho esta configuración. Me parece que el clouding y los resplandores de luz en bordes y esquinas son muy tolerables en este tipo de videojuegos con muchas escenas oscuras. Antes de continuar, les invito para que por favor se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que le den clic al like, al botón de me gusta y que activen la campanita de notificaciones. Además, que si pueden adquieran una membresía del canal. Quiero además agradecer a los dueños del almacén Importaciones Cristian Mateo, ubicado en el Centro Comercial San Andresito Viejo, aquí en la ciudad de Cali, en donde podrán encontrar televisores de marcas como LG, Samsung, Cali, también barras de sonido y algunas consolas de videojuegos a muy buenos precios. Ahora bien, aplicando la configuración ya mencionada, estos serían los resultados que ustedes verían con este videojuego Call of Duty Warzone. Como pueden notar, no es que la configuración para videojuegos con muchas escenas oscuras vaya a afectar de forma negativa
la calidad y los colores con este tipo de videojuegos, con escenas digamos que claras, donde hay luz de día dentro del videojuego y donde hay una mayor variedad de colores vívidos. Así se verían los resultados de la misma configuración con este videojuego PES 2021. Repito que a mí me parece que se ve muy bien. De pronto los parámetros que sí admito que son muy personales o de mi gusto propio y que ustedes pueden modificar de acuerdo a lo que a ustedes les guste, es lo que tiene que ver con el color y el mapeo de tono HDR. Entonces les invito para que esos parámetros los muevan de acuerdo a sus gustos, pero el resto sí se los recomiendo tal cual como se los he mostrado, aunque si quieren también pueden tantear y probar su propia configuración con base en las que les he mostrado. Así se verían los resultados de la configuración ya mencionada con este videojuego Destiny 2, que tiene 4K y HDR por supuesto, y que me lo piden mucho para hacer este tipo de pruebas porque tiene partes con escenas muy oscuras. Repito que la cámara con la que estoy grabando en algunas partes exagera un poco más este tipo de problemas de clouding y de resplandores en bordes y esquinas. Les repito que si no aplican la configuración, estos problemas entre comillas se van a notar mucho más tanto a través del video como en la vida real. Estos son los resultados de la misma configuración en este videojuego Crash CTR, que bueno, personalmente a mí me gusta mucho. Desde que era muy pequeño jugaba Crash en su modo aventura y en este modo así competitivo de carreras. Juzguen por ustedes mismos, déjenme saber qué piensan o qué están pensando hasta ahora de la configuración mostrada aplicada en videojuegos con escenas oscuras y este tipo de videojuegos que tienen mayor claridad y mayor variedad de colores. Algo importante a mencionar es que la configuración aplicada no va a afectar de forma negativa el tiempo de input lag, que puede oscilar entre 10 y 11 milisegundos tanto en HDR como en SDR en 4K 60 Hz. A mí me parece que en la práctica este televisor hace un muy buen trabajo en este aspecto, aún para gamers que sean exigentes, teniendo en cuenta que se trata de una pantalla grande, por supuesto. Y estos serían los resultados con este videojuego GR5. Ya para ir terminando les menciono así rápido las especificaciones técnicas más importantes de este televisor. No soporta ni Full Array ni Local Dimming, su tecnología de retroiluminación es LED directa, su cantidad de brillo en nits en SDR de 292 y en HDR de 307 y en HDR con el modo juego de 310 nits. Su relación de contraste es de 1282:1. En cuanto a tecnologías, no soporta puertos HDMI 2.1, soporta o tiene 3 puertos HDMI, todos 2.0. No soporta ni tasas de refresco variables, ni FreeSync, ni tampoco G-Sync. Sí soporta modo automático de baja latencia. Sí soporta los 120 Hz, pero solamente hasta la resolución de 1080p o Full HD, y en 4K solamente hasta 60 Hz. Y su tiempo de respuesta aproximado es de 15,6 milisegundos. Y ya para finalizar quiero decirles que la versión con panel VA apenas me llegó el día de hoy. Aún no he podido grabar, pero pronto lo haré. Pronto subiré el video de la review completa y también un video de este tipo con configuraciones recomendadas para intentar mejorar su calidad gráfica con videojuegos con esta consola Xbox Series X. Ya entonces me gustaría saber ustedes qué piensan en la caja de comentarios acerca de las configuraciones o si tienen alguna otra recomendada para esta versión del UP7750 con panel ADS. No siendo más, les invito a que si el video les ha gustado le den clic en el botón de me gusta, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que adquieran una membresía para que disfruten de algunos beneficios extra y que activen la campanita de notificaciones. Con todo esto me ayudarán a seguir creciendo mi canal. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima.